por darnos una vez más un día para servirle, para adorarle, para darle al Señor la gloria en gratitud a todo lo que Él hace por Él. Somos la Iglesia Comunidad Cristiana Lugar de Gracia y para nosotros realmente es un gran privilegio que un día usted nos pueda acompañar. Muy bien, antes de que oremos, hermanos, les recuerdo que estamos, o que continuamos mejor, con nuestra enseñanza titulada Un verdadero cristiano. Recuerde que es de la serie Doctrina Bíblica. Un verdadero cristiano, y esta es la parte número 5. Entonces, hermanos, leamos el texto y oremos al Señor. Marcos capítulo número 1, versículo 14 y versículo 15. Marcos capítulo número 1, versículo 14 y versículo número 15. Dice la palabra del Señor: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Oremos. Padre, una vez más nos presentamos delante de ti, Señor, siempre agradecidos por todo lo que tú nos permites hacer para ti, Señor, que realmente es algo muy, muy mínimo, pero que delante de ti, Señor, te da y te trae gloria y honra. Ayúdanos hoy a entender tu palabra, a ponerla en obra y a ser cada día personas diligentes en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. En esta mañana, hermanos, continuamos con nuestra gloriosa enseñanza, en la cual, si el Señor nos da la vida, seguiremos avanzando. Hoy ingresamos, como les decía a ustedes, a la quinta parte de esta enseñanza titulada ¿qué es un verdadero cristiano? ¿Qué es un verdadero cristiano? Por supuesto, hermanos, pues esta pregunta cada uno a conciencia tiene que revisarla. Ahora bien, hermanos, es de vital importancia que de vez en cuando pensemos o meditemos en nuestra vida como creyentes. Es de vital importancia que hagamos eso. Que pensemos en la forma en que vestimos, en la forma en que hablamos, en la forma en que nos comportamos, en la forma en que realmente tomamos el día del Señor, pues porque evidentemente somos hijos de Dios, ¿cierto? Y pensar con toda honestidad que a pesar de que todavía yo tengo en mis espaldas un remanente de pecado, pues diariamente el Señor, a través de su Santo Espíritu, me está transformando por medio de su santificación para que yo sea cada día mejor. Mire, todos los días como creyentes vamos a tropezar, todos los días, todos los días. Pero el tema no es el tropiezo que tengamos. El tema es que nos levantemos con la ayuda del Señor. Ese es el tema. Ahí está todo. Porque yo qué saco, hermanos, con caerme y quedarme en el piso, o lo peor, no dejar que otro me ayude a levantar. Por eso todos los días o de vez en cuando debemos meditar en mi vida como creyente, en las huellas que estoy dejando, si son buenas, si son malas. Vuelvo y le digo, entendiendo de que tenemos todavía un remanente de pecado. Tomando nuevamente entonces el texto inicial,
Marcos 1, versículo 14 y 15, podemos observar, le invito para que vea el texto, que tenga su Biblia abierta y que esté obviamente pendiente de lo que estamos haciendo. Tomando nuevamente el texto inicial, podemos observar varias cosas. Primero, cómo nuestro Señor Jesús, en el inicio de su ministerio aquí en la tierra, en su primer sermón da precisamente una enseñanza clara acerca de dos cosas. Primero, el arrepentimiento. Usted lo puede ver en el versículo 15. Y segundo, una enseñanza clara frente a la fe, que a veces a nosotros se nos olvida. Por supuesto, esta fe que el Señor está hablando solamente se puede dar cuando el evangelio del Señor se predica. Por eso dice, por medio de las buenas de salvación. Pero el Señor habla del arrepentimiento, que ya lo vamos a mirar cuál es o de dónde procede, según la lingüística griega, y también la palabra fe. Pero lo que quiero que usted hoy entienda es que un verdadero cristiano siempre tiene claro esas dos palabras. El arrepentimiento, que debe ser constante, y la fe, que debe ser puesta siempre en Cristo. Por eso, hermanos, nosotros no predicamos otro libro que no sea la Biblia. Usted puede regalarle a alguien las 10 buenas obras para salvarse o los 5 puntos de lo que usted quiera, pero el mejor libro para que alguien pueda creer y pueda venir al arrepentimiento a través de la fe de Cristo es la Biblia. ¿Sí me hago entender? No hay otro libro. Juan el Bautista, antes de ser apresado o antes de ser llevado a la cárcel, de acuerdo al Evangelio de Marcos, ahí en el capítulo 1, versículo 4, vaya conmigo, Marcos capítulo 1, versículo 4, la palabra del Señor enseña que él hablaba o enseñaba acerca de que el bautismo del arrepentimiento era para el perdón de los pecados. Por supuesto, recordemos que Juan no está diciendo que si usted se bautiza, usted va a ser salvo o va a ser perdonado. No, eso no es lo que el texto está diciendo. Lo interesante de esta poderosa predicación de Juan el Bautista es que el Señor, a través del llamamiento o de la predicación del Evangelio, el Señor estaba haciendo un llamado eficaz hacia aquellos que iban a venir a Juan para ser bautizados, ¿cierto? Y además de eso, para que confesaran públicamente sus pecados. Y aquí debemos detenernos y mirar dos palabras. La primera, la palabra confesaba. Mire que Juan estaba predicando acerca del bautismo para el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Pero recuerde que Juan claramente enseñaba acerca, y él creía de que iba a venir un Salvador, que iba a venir alguien poderoso o más poderoso que él. Él estaba predicando la importancia de bautizarse, evidentemente, cuando usted ha reconocido que usted es un pecador, que usted necesita al Señor. La palabra confesaba es una palabra griega llamada exomologeo, con X, exomologeo, y con tilde en la única E, exomologeo. Y esta palabra exomologeo significa confesar pública y abiertamente los pecados. Eso significa esta palabra exomologeo. Confesar pública y abiertamente los pecados. Pero además de esto, la palabra exomologeo significa profesar lealtad. Entonces note que los que venían a Juan, ellos estaban siendo animados o invitados
para que hicieran una confesión. ¿Pero una confesión de qué? De sus pecados. Y la palabra pecados aquí en el Nuevo Testamento es la palabra hamartía, con J, hamartía, y tilde, por supuesto, en la I. Y esta palabra hamartía significa transgredir moralmente la ley de Dios. Es una transgresión a la ley de Dios. La palabra hamartía significa culpa. La palabra hamartía significa falta. Qué importante, mis amados hermanos, es entender que nosotros también un día vinimos porque el Señor nos llamó eficazmente y ahí confesamos exhomologeo públicamente y abiertamente los pecados, hamartía, que estábamos haciendo en contra de la ley de Dios. Es por eso, hermanos, que la Iglesia Bautista cree en la importancia de que cuando alguien se bautiza, antes de que baje, ¿cierto?, allí a las aguas, debe confesar públicamente sus pecados pasados y además de eso también hacer una declaración de su nueva vida en Cristo. No es solamente meter a alguien allá y ya, no. Debe haber una confesión pública. Hoy veremos la primera parte de 2. Mire que este tema ojalá que usted lo aprenda, porque hoy vamos a mirar las dos condiciones que un verdadero creyente debe poseer para obtener la provisión de Dios. Le repito, hoy vamos a mirar la primera parte de 2 sobre las condiciones que un verdadero creyente debe poseer o debe tener para tener la provisión de Dios o para que la provisión de Dios esté en él o en ella. También puede anotarlo así. Esta enseñanza va a tener solamente un punto específico y un punto sobre conclusiones. Entonces, hermano, el primer punto es este: condiciones para obtener la provisión de Dios para el pecado. Condiciones para obtener la provisión de Dios para el pecado. A, debemos arrepentirnos. B, debemos creer. Pero solamente vamos a compartir la parte A. Debemos arrepentirnos. Y el punto número 2, conclusiones importantes. Yo le repito una vez más. El punto de hoy, hermanos, en general se llama condiciones para obtener la provisión de Dios para el pecado. A, debemos arrepentirnos. B, debemos creer, pero solamente vamos a ver el punto A, debemos arrepentirnos. Y número 2, conclusiones importantes. A partir de hoy, hermanos, voy a colocar el punto 2 siempre, conclusiones importantes. ¿Por qué? Porque son importantes. Muy bien, hermanos, estamos preparados, ¿cierto? Biblias, apuntes, todo. Punto número 1, hermanos. Condiciones para obtener la provisión de Dios para el pecado. Repito nuevamente, hermanos, las condiciones son 2, solamente 2. ¿Cuál es la primera? Arrepiéntete, la primera. ¿Cuál es la segunda? Cree. En los inicios del ministerio de Jesús encontramos, como ya lo vimos, lo siguiente. Marcos 1, 14 y 15. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ahora, ¿qué dice el Señor? Arrepentíos y creed en el evangelio.
Después de su resurrección, hermanos, Jesús se aparece y allí Jesús les dijo a sus discípulos que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24:47. ¿Y por qué, hermanos, quiero leer también este versículo sin antes decirles a ustedes? Porque toda la Biblia apunta a Cristo, obviamente, pero toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, apunta al arrepentimiento y a la fe, que es creer. Por ejemplo, observamos al apóstol Pablo en la mayoría de sus cartas testificando del arrepentimiento y también de la fe. Acompáñenme a Hechos 20:21, porque es importante, hermanos, que tengamos siempre en nuestra mente que alguien que el Señor va a llamar a salvación, ese alguien siempre debe entender que primero debe tener el deseo de arrepentirse de sus pecados, ¿cierto? Y creer en el Evangelio y en aquel que dio el Evangelio. Hechos capítulo número 20, versículo 21. ¿Ya lo tiene usted? Mire lo que dice: a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quiero que usted vea que Marcos 1, 14, 15, Lucas 24, 47 y Hechos 20, 21 apuntan a lo mismo, a esas condiciones divinas que el Señor provee para que alguien pueda decir soy verdaderamente creyente, y es arrepentirse cuando el Señor le compunge a través de la predicación del Evangelio y creer. Arrepentirse es darle la espalda al pecado, es arrepentimiento. Y creer en el Evangelio es entender que solamente la obra del Señor Jesucristo, las cuales podemos nosotros leer en su palabra, es la que nos puede llevar realmente a vivir como creyentes. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Porque si usted no lo entiende así, lo que usted va a hacer sencillamente es vivir una vida religiosa. Terminó el culto, cada cual se fue para su casa y esperemos dentro de 8 días a ver cómo nos va. Pero hermanos, ¿cuáles son las condiciones divinas para obtener la provisión de Dios para el pecado? ¿Cuáles son? Creer, o primero, arrepentirnos, y segundo, creer, ¿cierto? No debemos pensar, hermanos, y por favor no se duerma, póngame cuidado, no debemos pensar que el arrepentimiento está divorciado de la fe. No podemos pensar eso. O sea, usted no puede decir que el arrepentimiento no va de la mano con la fe, o que la fe está siempre divorciada del arrepentimiento. Siempre arrepentimiento y fe, o fe y arrepentimiento. Siempre, hermano, debe ser así. Es como cuando decimos que 2 más 1 es 3, ¿cierto? O 1 más 2 es 3. Lo mismo sucede, hermanos, precisamente con la palabra arrepentimiento y con la palabra creer. La fe, mire, la fe está siempre permeada de arrepentimiento. Es decir, la fe siempre va a cubrir la palabra arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento está permeado de fe. Entonces, note que por la Escritura ninguna de las dos se divorcia.
nos arrepentimos y creemos, ¿cierto? Y creemos y estamos en un constante arrepentimiento. Por eso, hermanos, la palabra arrepentimiento y la palabra creer siempre van a estar interconectados entre sí, de tal manera que donde quiera que haya una verdadera provisión divina, hallaremos a un verdadero creyente arrepentido y con una genuina fe. O lo veremos con un verdadero arrepentimiento y con una fe siempre puesta en el Señor. Pero usted nunca divorcie arrepentimiento y fe, o fe y arrepentimiento, porque es necesario que estas dos condiciones se den: que la persona se arrepienta y crea, ¿sí o no? O que la persona crea y después se arrepienta. Solamente, hermanos, estas son las dos condiciones divinas para que el Señor nos provea su salvación. Primero, claro, por la gracia, ¿cierto? Por el llamado eficaz. Ahora bien, hermanos, vamos a iniciar siempre por el principio. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es? Y para esto, hermano, quiero usar de una manera muy respetuosa el catecismo de Spurgeon, que usted lo tiene también. Ahora, en la mayoría de los catecismos que usted consigue históricamente hablando, todos ellos nos dan a nosotros definiciones claras frente al arrepentimiento. El catecismo de Westminster nos dice prácticamente lo mismo que lo que vamos a leer ahora. Recuerden, hermanos, que la confesión de fe de Westminster es el abuelo o la abuela de la confesión de fe de Londres, de 1689, que es la que nosotros usamos. Pero entonces, ¿cómo lo define Spurgeon en su pregunta número 70? Y él lo define de la siguiente manera: ¿qué es el arrepentimiento para vida? Es la pregunta que está allí. ¿Qué es el arrepentimiento para vida? Miren la respuesta que dice ahí. El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por medio de la cual el pecador, sintiendo una verdadera compunción por sus pecados y teniendo confianza en la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y aborrecimiento por sus pecados, se vuelve de ellos ¿a quién? A Dios, con todo el propósito de esforzarse en una nueva obediencia. ¿Sí? Si usted si lo tiene ahí, eso debe decir, ¿cierto? Entonces, mire, hermanos, que los catecismos, por favor, cuando usted lo pueda leer, nos instruyen de qué es el arrepentimiento para vida. Y lo primero que dice nuestro catecismo es que es una gracia salvadora, ¿cierto? La cual Dios da ¿a quién? Al pecador, es decir, a usted y a mí. Lo segundo que dice es que el pecador, cuando ha sido llamado, siente en su corazón una verdadera compunción, es decir, lo lleva a reflexionar, pero más allá de reflexionar, lo lleva a que entienda que está pecando y que debe buscar la misericordia de Dios. ¿Cómo? Con dolor. ¿Cómo más? Aborreciendo el pecado que estaba haciendo y volviéndose a Cristo. Con un propósito muy claro, hermanos, y es de vivir una nueva obediencia, es decir, una nueva vida. Ahora bien, hermanos, cuando vamos a la Biblia, podemos observar que encontramos diferentes textos que nos llevan a pensar entonces qué es el verdadero arrepentimiento a través de parábolas, a través de enseñanzas. Pero me gustaría que usted fuera a Lucas
capítulo número 15, por favor. Lucas capítulo número 15 al 19. Lucas capítulo número 15. Vaya por favor usted allí. Lucas Nuevo Testamento. Capítulo número 15 del 17 al 19. Mire lo que dice. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ahí nomás. El arrepentimiento es el hijo pródigo. Eso es el arrepentimiento. Es el hijo pródigo. Es el hijo pródigo volviendo en sí de un país lejano. Cuando usted pueda entonces mostrar realmente el arrepentimiento, muestre Lucas 15, porque ahí vemos el hijo pródigo volviendo en sí de un país lejano. El hijo pródigo, en lugar de permanecer en casa, bajo el gobierno de su padre, ¿sabe qué hizo? Le pidió tempranamente su herencia. Y de acuerdo a la escritura, se fue a un país lejano. Y en ese país lejano fue donde iba a desperdiciar todo lo que su padre le había dado. Note que estamos hablando del arrepentimiento. Pero ¿qué pasó? Que el hijo pródigo, reducido a la miseria por sus pecados, de un momento a otro, ¿qué hizo? Volvió en sí. Eso fue lo que hizo. Volvió en sí. Y mira lo que él pensó. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Esa era la condición de nosotros, ¿cierto? Así estábamos. Sigue diciendo el texto, me levantaré e iré ¿a quién? A mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y mire lo que le pidió, hazme ahora como uno de tus jornaleros. Ni siquiera le dijo, Padre, quiero que me des todo lo que tenía como hijo. ¿Sabe por qué? Porque él reconoció que había pecado y ahora vuelve al Padre en arrepentimiento, reconociendo que ni siquiera es digno de ser llamado su hijo, sino que le dijo, ahora hazme ¿qué? Un jornalero. Es decir, hágame como un trabajador ya, pero yo no quiero aguantar más hambre. Eso, hermano, nos lleva a entender qué es el verdadero arrepentimiento. Escúcheme, por favor, póngame cuidado. Cuando el hijo pródigo reconoció su pecado, escuchen, esto es muy importante. Mire, él no se sentó y pensó sobre el asunto. Él no hizo eso. El hijo pródigo tampoco empezó a escribir una poesía sobre ello. Tampoco empezó a enviar telegramas a su padre. ¿O sí hizo eso? No. La pregunta es, hermanos, ¿qué dice la escritura que hizo este joven? Dice, levantándose, vino a su padre. ¿Sí o no? ¿Sabe qué significa eso? Que este hombre reconoció que estaba pecando. ¿Y a dónde dice eso? En el versículo 20. Leámoslo. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, ¿y qué hizo? Y le besó. Miren, hermanos, el hijo pródigo que había reconocido y que se había arrepentido, dejó a aquellos compañeros que fueron sus amigos en el pecado. ¿Sí se da cuenta cómo fue radical este joven?
¿Solamente hizo eso? No, aborreció todo lo que perteneció a ese estilo de vida. Dejó el pecado, dejó de andar con esos amigos, pero recuerde que la palabra dice que aún él comía de las algarrobas, de los cerdos. O sea, ese hombre estaba estaba en lo peor de su vida, estaba en lo más terrible. Pero que además de eso, le volvió la espalda al pecado. Ahí está la palabra hamartía, ahí, en esa frase, y le volvió la espalda. Ahora, acá hay una pregunta, ¿y qué le atrajo de nuevo a casa? ¿Qué cree usted? ¿Qué le trajo de nuevo a casa? ¿Que tenía hambre? ¿Que no tenía zapatos? ¿Que no tenía ropa? Porque hay personas que vuelven, ¿cierto? Que han estado en condición como habitante de calle, vuelven pero a robar, se van. ¿Sí o no? Eso puede pasar. Pero este hombre no hizo eso. ¿Sabe qué fue lo que a él le movió nuevamente a volver a su casa y arrepentirse? Fue la confianza en que había un Padre misericordioso. Eso. Un Padre con un gran corazón. Un Padre con un gobierno justo. Un Padre que le amaba. Un Padre amoroso. Mire el versículo 20. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y mira el versículo 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado ¿qué? Tu hijo. Versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Y la pregunta es: ¿por qué el padre hizo todo eso? Versículo 24. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a ¿qué? A regocijarse. Hermanos, escúcheme. El hijo pródigo no escribió algo diciendo: Padre, las cosas se me están poniendo como difíciles acá. Padre, mi conciencia me ataca las noches. ¿Por qué no me envías dinero para ayudarme? ¿O por qué mejor no vienes a visitarme y me invitas a comer en el restaurante de la esquina que está bien económico? El hijo pródigo no hizo eso. De ninguna manera. Él no necesitaba simplemente sentirse bien. Él no necesitaba venir a él mismo para ser bueno. No. Él reconoció que estaba pecando, ¿cierto? Y que necesitaba al Señor. Por eso él dejó ese país lejano y volvió ¿a quién? A su Padre misericordioso. ¿Él sabe cómo se llama eso? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Y esto, hermanos, es una bella pincelada en el cuadro que nuestro Señor Jesucristo nos muestra. Cuando estaba lejos, su Padre fue movido ¿a qué? A misericordia, ¿cierto? Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Ahí, hermanos, es donde tenemos que entender que el verdadero arrepentimiento hace que nosotros recibamos un verdadero perdón. El hijo pródigo no vino de una forma orgullosa hacia su padre.
hablando acerca de tomar la decisión de regresar a su casa. No, él nunca fue orgulloso. El hijo pródigo reconoció que estaba, ¿qué, hermanos? Pecando. ¿Sabe cuál es el problema hoy en día frente al falso arrepentimiento? Es que hoy nos encontramos con la idea de que las personas pueden, abro comillas, pasar al frente, cierro comillas, hacer una pequeña oración y hacerle realmente un favor a Dios cuando toman la decisión. Y esto no tiene nada que ver con la verdadera conversión, no tiene nada que ver. Cuando un predicador dice, vengan acá adelante, los que hoy levantaron la mano, arrodíllense y repitan una oración conmigo, eso no es un verdadero arrepentimiento. Eso no tiene nada que ver con la verdadera conversión. Escúchame, mire, el verdadero arrepentimiento involucra el reconocimiento de que he pecado contra el Dios del cielo. Eso es, te repito, el verdadero arrepentimiento involucra el reconocimiento de que he pecado contra el Dios del cielo. Mire el versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mis amados hermanos, cuando nosotros no vivimos un cristianismo verdadero, ¿sabe usted contra quién está pecando? Contra el cielo. Porque allí está el estrado de Dios y contra Dios. ¿Sí me hago entender, hermanos? ¿Sara me está entendiendo? Hermanos, aquel que es grande, aquel que es misericordioso, aquel que es santo y amoroso, aquel que dice no soy digno de ser llamado tu hijo, ese es el que realmente se está arrepintiendo. No el que dice, yo soy cristiano y a mí el pecado nunca me toca. Mejor dicho, yo soy el mejor cristiano que usted haya visto. No obstante, hermanos, debemos entender que siempre debo estar preparado, siempre, para dejar mi pecado. Siempre. Y para darle la espalda al pecado. Y si un día el Señor permite que tú peques y caigas, que ojalá que nunca sea así, pero que el Señor nuevamente te llame a salvación, por favor regresa humildemente. Y pregúntale al Padre si quizás hay alguna misericordia para ti o para mí. Y si el Señor te dice que sí, regresa, échate en los brazos del amor, del Señor que te reconcilia, del Señor que te da misericordia. Pero no lo hagas de una manera emocional. No lo hagas de una manera sentimental. No, hazlo porque has reconocido que solamente Dios puede cubrir los pecados de alguien que está arrepentido. ¿Y sabe cómo los cubre? Con dos cosas: con amor perdonador y con un amor redentor. Y esto, hermanos, créanme que tiene que llevarnos a que esta mañana pensemos si realmente estamos viviendo para el Señor o no, si realmente somos verdaderos creyentes o no, porque de nada nos sirve que nos emocionemos, ¿cierto? Si realmente vamos a salir igual, de nada nos sirve. Mire algo más. El padre no echó sus brazos alrededor del cuello del hijo pródigo cuando éste estaba todavía viviendo en los cerdos o con los cerdos. El padre no hizo eso. El padre tampoco le abrazó cuando estaba allí con las rameras. Porque eso no es lo que dice la escritura. El padre, ¿cuándo lo abrazó? Cuando reconoció, ¿cierto? Y cuando se devolvió de ese país lejano, ¿sí o no? Ahí fue cuando el padre se echó al cuello de su hijo. Y quizás, mi querido hermano, junto conmigo,
nosotros realmente todavía no hemos mostrado realmente lo que somos. O no mostramos realmente la relación que deberíamos mostrar con nuestro cónyuge, con nuestros padres, con las personas en la parte social. Quizás nosotros estamos tomando la santidad de una manera muy ligera. Por eso a veces oramos, por eso a veces leemos la Biblia, por eso a veces dedicamos esos tiempos de emoción. Pero el verdadero cristiano siempre va a estar orando, siempre se va a sentir mal porque ha pecado y siempre va a pedir perdón. Alguien que no pida perdón es porque realmente no ha entendido el verdadero arrepentimiento. El cristiano ya no pide disculpas. El cristiano ahora ¿qué pide? Perdón, porque el Padre lo perdonó. Quizás en esta mañana, al estar hablando, algunos estemos involucrados todavía en fornicación visual o física, en pornografía, en adulterio, o estemos desarrollando una intimidad inapropiada, o en mirar aquello en la televisión o en el cine que alimenta nuestras pasiones, y sin embargo, todavía invocamos el nombre del Señor. Quizás tú todavía y yo vivimos con un hato de cerdos, y luego el domingo, el día del Señor, vamos a la casa de Dios y levantamos las manos y decimos aleluya, gloria a Dios, perdóname. Pero lo que deberíamos realmente tener es vergüenza. Y es vergüenza porque nuestro cristianismo no es real. Por eso en esta mañana, permítame decirle esto, y también me lo digo para mí mismo: dejemos la hacienda de los cerdos. Dejemos nuestra guarida de pecado. Abandonemos nuestras prácticas sucias. Quitemos los hábitos de aquellas indulgencias que usted y yo mismo nos damos, que son bien carnales. Sí, pues yo peco, pero de igual, él peca más que yo, así que Dios ya me perdonó. Sí, yo no soy perfecto, pero él es más imperfecto o ella es más imperfecta que yo. ¿Sí me explico? Dejemos de estar buscando culpables donde no los hay y véase a usted como el culpable y como aquel que necesita arrepentirse. Es que el arrepentimiento no es hoy, ahora en la mañana, es en todo tiempo, en todo lugar. Estás en la universidad, estás en ese proyecto, estás en tu trabajo, estás en tu casa. Arrepiéntete y no esperes que otros se arrepientan para que te pidan a ti perdón. Arrepiéntete. ¿Por qué los hogares a veces se terminan y aún hogares cristianos? Porque nadie quiere dar el primer paso. Si no viene acá y me pide perdón, hasta ahí llegó nuestro amor. Y finalmente, para sentirse bien con ellos mismos, ¿saben qué dicen? No, gracias a Dios, Dios me libró de eso. Vea qué bendición. Y ahora sí me puedo casar. No, hermanos, eso no es así. Y eso lo hacemos con todo, hermanos. Con todo. No sé si me estoy haciendo entender. Hoy es el día. Hoy el día del Señor. Hoy 30 de noviembre del año 2025, que quedará grabado en este video. Hoy es el día para que usted se arrepienta. Quizás un día volverás a ver este video. Quizás nunca lo volverás a ver. Pero ahí va a quedar consignado para que todos vengamos a Cristo en arrepentimiento. Y reconozcamos que hemos pecado. Y que todavía estamos viviendo en un hato de cerdos. Vamos a mirar entonces conclusiones importantes. Mire la primera. Nunca conoceremos la misericordia perdonadora de Dios mientras estemos casados con el pecado. Esa es la primera conclusión importante. Nunca, pero nunca, como dice aquella canción,
conoceremos la misericordia perdonadora de Dios mientras estemos casados con el pecado. Si usted sigue casado con el pecado, usted nunca va a conocer la misericordia de Dios. Lo segundo, el arrepentimiento verdadero es estar lo suficientemente dolido en mi alma para dejar nuestro pecado. El arrepentimiento es estar lo suficientemente dolido como para dejar nuestro pecado. Y lo tercero, el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, es el divorcio del alma con el pecado. Eso es el verdadero arrepentimiento, el divorcio del alma con el pecado, pero siempre estará unido a la fe en Cristo Jesús. Hemos visto entonces en esta mañana, mis amadas hermanas, la primera provisión de Dios para el pecado. ¿Y cuál es la primera provisión? Debemos arrepentirnos. ¿Usted todavía está en un acto de cerdo? Arrepiéntase. Póngase de pie, por favor, y oraremos en esta mañana. Padre amado, te damos gracias en esta mañana. Señor amado, estamos tan agradecidos por esta predicación que nos lleva a entender lo malo, lo sucio y lo pecadores que somos. Nos lleva a entender, Señor, la necesidad de reconocer que debo arrepentirme, que debo volver nuevamente a esta condición de ser un verdadero creyente. Perdóname, Señor, por no conformar de todo tu corazón y por ser aquel hombre pecador, aquella mujer pecadora. Permítanos entender que un verdadero cristiano siempre está reconociendo que necesita a Cristo y se arrepiente. Oh Señor, delante de ti nos presentamos y te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a la verdad del Evangelio. Amén. Damos gracias a Dios, a ustedes hermanos que están aquí.